interés por Góngora en esta ciudad desde un punto de vista académico y divulgativo y también podríamos decir científico se remonta a finales del siglo XX, en que la Diputación Provincial de Córdoba funda los foros anuales de debate Góngora Hoy. Se trataba de que la investigación sobre Góngora pasara por Córdoba y por eso investigadores de varios continentes vinieron aquí desde el año 97 hasta el año 2007. Esa fase se terminó, hemos conseguido un nivel de implantación en lo que son los estudios sobre Góngora en un nivel científico, de investigación, y ahora se trataba de crear en Córdoba un centro internacional de estudio gongorino, cuya sede sería esta Casa Góngora, que fue rehabilitada con ese propósito. A finales del año 2013, desde varias instancias, estoy hablando de especialmente un impulso de la universidad, pero también ayuntamiento y diputación, se decide que exista una cátedra Luis de Góngora. ¿Qué mejor que estudiar a Góngora en una universidad como la Universidad de Córdoba? En materia literaria no hay objeto de estudio más lógico. Si hablamos de Córdoba, si hablamos de la Universidad de Córdoba y si hablamos de literatura, tenemos que hablar de Góngora. Estas actividades se han concentrado en 5 semanas y se han dividido en 3 ciclos. Al ciclo Góngora Vivo hemos traído a 5 invitados, autores como Pablo García Baena o Antonio Carvajal, Andrés Sánchez Robaina, Clara Llanés o Pere Ginferrer. Yo tengo el propósito de que en estos ciclos Góngora Vivo siempre sea un poeta de Córdoba el que empiece, y la ocasión era ideal para que ese primer poeta que empezara el ciclo de esta primera edición del Góngora Vivo fuera nuestro gran poeta Pablo García Baena. Demostró lo que todos sabemos, que es un poeta sensible, prodigioso y con una cabeza fuera de comparación con cualquier otro poeta. Y cómo nos cautivó a todos cuando describió lo que era para él Góngora, ¿no? Y comentó aquello del rayo de sol que sale cuando uno contempla la playa, ¿no? Fue un orgullo empezar las actividades de la Cátedra Góngora con Pablo García Baena. El ciclo Góngora Vivo pretendía que los poetas eligieran un poema de Góngora, lo comentaran brevemente y luego había una segunda parte porque pretendíamos que el formato fuera un poco atractivo, ¿no? No la típica conferencia plomisa. Había una segunda parte en la que preguntaba una serie de preguntas muy concretas sobre Góngora y muy generales, pero también preguntas más específicas sobre la obra de estos autores invitados que venían a Córdoba en su relación con Góngora. Creo que ha sido una gran experiencia. No solo por la posibilidad de que los cordobeses se acercaran a oír hablar a estas figuras en relación con su gran poeta, en relación con Góngora, sino porque, como bien saben los seguidores de la Cátedra Góngora, estas actividades han sido universalizadas mediante una implantación digital, por los vídeos que se han venido realizando. Estamos hablando de que de esta forma las actividades de la Cátedra Góngora se internacionalizan y se convierten en actividades culturales de carácter permanente, que pueden ser pues seguidas en México, en Estados Unidos o en cualquier país de Europa o de cualquier sitio que tenga una conexión a Internet. El segundo ciclo es un ciclo más modesto, pero no por ello menos interesante, que hemos denominado las tertulias del dragón. Son conversaciones abiertas en un espacio propicio para la conversación, para la tertulia, para el debate, en las cuales pues, hubo también 5 actividades de este ciclo. Pues se elige un poema de Góngora y de una manera muy libre, muy abierta, bajo mi coordinación, pero sobre todo dando la palabra a los participantes en la tertulia, pues se habla de ese poema y de todo aquello que ese poema nos pueda sugerir. La Cátedra Góngora tiene que estar atenta a todo aquello que se publica sobre el poeta de Córdoba, sobre Góngora. De hecho, hay 2 publicaciones recientes importantes. Una de ellas fue fruto de un congreso internacional, el único dedicado específicamente a Góngora, que se celebró aquí en Córdoba en noviembre de 2011, y esa publicación salió justo antes del verano
y lleva por título El universo de Góngora, orígenes, textos y representaciones. Pues tuvimos la fortuna de contar con el editor de las obras completas de Góngora, uno de sus máximos estudiosos vivos, que es Antonio Carreira, que no se limitó a hacer una presentación convencional de 10 o 15 minutos, sino que hizo un verdadero análisis o podríamos decir, un trabajo de reseña de 2 o 3 de los artículos que contiene ese volumen. La otra presentación fue también todo un bombazo mediático, porque se trataba de ese libro que recoge un proceso inquisitorial que sucedió aquí en Córdoba contra un inquisidor llamado Reynoso, y en el que Góngora participó. Bueno, esto fue algo descubierto, todo este proceso inquisitorial, por Amelia de Paz, otra de las grandes gongoristas actuales, que vino aquí y nos trajo una sorpresa, porque no solo habló de su libro, sino que a mitad de la presentación un tipo empezó a gritar como una especie de endemoniado, y bueno, todo el público se quedó un poco impresionado, pero aunque luego nos dimos cuenta de que todo estaba preparado. Se trataba de un auténtico escrache a Góngora, en el cual varios actores, no solo este tipo que hacía el boicot, ¿no?, al acto de presentación, sino otros actores, muy jóvenes todos ellos, pues, procedentes de Madrid, se habían trasladado aquí con el propósito de escenificarnos un poco en qué había consistido ese proceso inquisitorial contra Reynoso. Bueno, fue divertidísimo y fue una manera de quitarle a Góngora la sotana, de librar a Góngora de las patrañas, los bulos y los prejuicios que lo acompañan desde tiempo inmemorial, ¿no? Y bueno, creo que con estas 12 actividades en su conjunto, y no solo eso, sino con la difusión en canales, en redes sociales de todo ello, estoy hablando de Facebook, por supuesto, Instagram, Twitter y YouTube, pues con eso, aparte de una página web, estamos poco a poco consiguiendo que a Góngora se le vea de otro modo, que es el objetivo principal de esta cátedra Góngora. Más allá de las labores de investigación, se trata de utilizar la divulgación en un sentido positivo, acercar a Góngora a sus legítimos propietarios, que son los amantes y los hablantes de la lengua española, demostrar a los cordobeses que Góngora es un núcleo esencial de su historia y de su patrimonio, y que esta ciudad debe, por un acto de dignidad propia con su índole cultural, hacerle justicia al mayor de sus creadores.